de bronce, ¿no? Aquel tercer puesto del Rodri, Mundial te tengo que interrumpir. 2007. Ya vuelvo a tomar contacto con vos porque tenemos información urgente. Ya la compartimos. Vuelvo con vos enseguida, Rodri, ¿eh? Lo que estaba previsto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, en conferencia de prensa. Lo escuchamos. De este fondo quedará exclusivamente a cargo de la Secretaría de Comercio Interior, que constituirá un fondo fiduciario al efecto y en el transcurso de los próximos días será quien indicará la forma de instrumentarse el mencionado fondo y dará todas las indicaciones al respecto. En la que a nosotros hace, la medida establece la suspensión temporaria. La medida establece la suspensión temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y aceite de soja del decreto 790 del año 2020. Estos derechos de exportación, la suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%. Porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor. Vuelvo a repetirlo, para la opinión pública argentina, al productor ya le descuentan el 33%. La captación de este beneficio y de esta promoción que hizo el decreto 790 es solo para las empresas que exportan harina de soja y aceite de soja. Yo quiero volverlo a repetir, a los productores no se los afectará con esta medida ya que tributan el mencionado porcentaje. Esta medida alcanza a 11 empresas exportadoras de su producto de la soja, de las cuales 8 representan el 95% del total de las exportaciones. Respecto a los productores argentinos que han provocado una cosecha récord en trigo y que íbamos camino a una cosecha récord en maíz, que la sequía todavía no sabemos los resultados finales que vamos a tener, pero que va a estar entre los niveles más altos de producción también de maíz. Hemos decidido, con el propósito de captar los precios internacionales de esta coyuntura histórica, de precios que son históricos, abrir los registros de exportación de la cosecha 22-23 por un total de 8 millones de toneladas de trigo que se suman a las 2 millones de toneladas ya autorizadas. Con esta decisión pretendemos lograr el objetivo de darle previsibilidad a los productores para la próxima siembra de trigo y lograr un nuevo récord de producción. Aspiramos a que la cosecha 22-23 sea de un nuevo récord de producción en la Argentina. La crisis mundial nos afecta, pero también nos pone ante el desafío de reforzar nuestro compromiso
con la seguridad alimentaria global, produciendo más y de una manera sustentable. Vuelvo a repetirlo porque esto es el pensamiento del presidente de la República. La crisis mundial nos afecta, pero también nos pone ante el desafío de reforzar nuestro compromiso con la seguridad alimentaria global, produciendo más y de manera más sustentable. Todos los esfuerzos de este ministerio van a ir en esta dirección. Estamos trabajando para darle a la gallina de los huevos de oro de este país, que es el productor, la previsibilidad y la confianza que el productor argentino requiere. En estas horas de dificultad para la humanidad, de impacto en todos los países del planeta, estamos convencidos que estamos contribuyendo al bien común y al interés general en este esfuerzo que estamos pidiendo con la suspensión temporal de este beneficio. Quedo abierto a las preguntas. Ministro, sí, Gabriel Cuaysel, de la Asociación de Periodistas de la Ciudad de Buenos Aires. La consulta es sobre las retenciones, porque las versiones siguen. ¿El gobierno las descarta? Que va a haber, y entre paréntesis, es la descarta porque entienden que no tienen la facultad ya al haberse caído la ley de presupuesto. El gobierno la viene descartando desde el primer día que yo asumí como ministro. Desde el primer día que yo asumí como ministro, se los transmití a todos la opinión del presidente y el compromiso del presidente de no tocar las retenciones de maíz, de trigo, de soja y de aceite de girasol. Por una convicción central, analizando la línea histórica, cada vez que se afectaron las retenciones, la Argentina cayó en su intención de siembra. Queremos que el productor siembre, queremos darle previsibilidad y entendemos que adicionalmente estamos contribuyendo a la seguridad alimentaria global. Hay un componente adicional que también constituye uno de los problemas más serios de esta guerra. Que esta semana hemos tenido 3 conferencias, los ministros de toda América, con FAO y con el ICA. Nos hemos reunido los ministros del Mercosur y en los próximos días tendremos un ciclo de conferencias los ministros productores de cereales y oleaginosos para llevar al G20. Los fertilizantes y los fitosanitarios, por razones anterior al conflicto bélico, han tenido un incremento que ronda el orden del 35%. Según la FAO, en países con diferentes tipos de producción más pequeñas que las nuestras, a 80 millones de habitantes del planeta, a instancia del aumento de los productos de fertilizante y fitosanitarios, van a quedar afuera del sistema de producción. Por lo tanto, y esto para que la opinión pública lo entienda, a quienes a veces nos han criticado por qué no subíamos las retenciones, el productor argentino mayoritariamente, nos lo demuestran los registros de exportación, no captó el precio bélico. Vuelvo a repetirlo, el productor argentino no captó el precio bélico, por un lado, y por otro lado, la nueva cosecha tiene que asumirla con precios de fertilizante y fitosanitarios mucho más altos. Por eso la decisión de anticipar en total 10 millones de toneladas, 8 a lo ya anticipado, de trigo, de manera tal que pueda calzar operaciones aprovechando este valor histórico. Pero absolutamente descartada el aumento de retención, indicación del presidente de la República desde el primer día que yo asumí. Va a haber y hubo, ustedes saben, versiones de todo tipo y nosotros desde el primer momento
hemos asumido la misma posición. Razón que explica, entre otras cosas, la decisión anunciada en el día de la fecha. Ministro, buen día. Martín Melo de CNN Radio de Infobae. Primero preguntarle si hubo también un aumento en las retenciones al biodiesel, si eso está contemplado en el decreto. Segundo, la Cámara de la Industria Aceitera dijo que la medida es ilegal, no descartan ir a la justicia. Y tercero, ¿cuál es el mensaje de usted a los productores que a lo largo de esta semana, tras el cierre de las exportaciones de aceite y harina, ya han realizado movilizaciones, si teme algún conflicto, un nuevo conflicto con el sector agropecuario? Gracias. A ver, 3 preguntas en una. A los productores que se queden tranquilos, que la filosofía, el pensamiento y la acción de este ministerio es defender a la gallina de los huevos de oro de la Argentina. En estos momentos de dificultades del país sumado al conflicto bélico, el productor argentino tiene mucho para aportarle al país y este ministerio va a trabajar para generar las condiciones de previsibilidad en un mundo cambiante e imprevisible. Nosotros vamos a trabajar para que el productor argentino tenga previsibilidad y siembre con tranquilidad. Muestra de esto, el Banco Nación y el Banco Provincia aportaron una línea de financiamiento para el sector cercana a los 500.000 millones de pesos con tasas diferenciadas. Ese es el primer punto. Segundo, hemos tenido una intención de negocios altísima en Expoagro. Esta edición fue una edición récord de Expoagro en metros de exposición y en intención de negocios. Tercero, a ver si me recordás. Lo del biodiesel y el biodiesel no lo hemos considerado. ¿Cómo? Sube un punto porcentual. Sube un punto porcentual, me está diciendo. Perfecto. Y respecto al tema jurídico, primero quiero hacer algunas consideraciones sobre las empresas. Son 11 empresas, de las cuales 8 aportan o exportan el 95% de estos subproductos y de otros productos de la Argentina. Muchas de esas empresas llevan años operando en el país. Hemos tenido diálogo, le hemos planteado la posibilidad de que propongan instrumentos alternativos. Finalmente entendieron que este era el camino más idóneo para que ellos pudieran cumplir y presentarlo ante sus casas matrices. Y yo apelo a la solidaridad y al sentido común de quienes conducen estas empresas. El mundo está en guerra y esta medida obedece a una circunstancia absolutamente excepcional que es un conflicto bélico. Por lo tanto, apelo al compromiso y a la solidaridad con el momento que vive la humanidad. Muchas de estas empresas de los países en guerra tuvieron que cerrar todo, abandonar todo y abandonar sus negocios. Entendemos que están en una tierra de paz donde a lo largo de la historia le ha permitido tener negocios que justifican el desarrollo de su infraestructura y el desarrollo de su capacidad de molienda. Viendo los datos lo tenemos. Sobre lo jurídico, este es un derecho o un beneficio que el decreto 790 había otorgado. En el derecho hay un principio que dice el que puede lo más puede lo menos, es suspensión temporaria. Y después hay una serie de consideraciones, pero la más importante es que el productor ya le descontaron el 33%, y este es un beneficio que solo captan las empresas mencionadas. Entendemos que las condiciones de justo y de razonabilidad en esta medida están absolutamente abarcadas. Respecto al reclamo de las entidades, de los sectores, yo no tengo nada que opinar sobre el particular. Vamos a trabajar para dar la mayor previsibilidad y la mayor certeza que el sector pueda,
Pero si un mensaje le quiero transmitir es que las medidas las tomamos pensando en el bien común y en el interés de la nación y cuidando las capacidades que tienen los productores argentinos. Matías Longoni, de Bichos de Campo. Ministro, gracias por responder. Está claro, lo dice el decreto y lo dijo usted, que el nuevo fideicomiso para subsidiar el trigo va a correr por cuenta y orden de Comercio Interior, que Agricultura se abre del asunto, pero en Agricultura se trabajó la figura de un fideicomiso triguero que incluía también la harina mayorista desde diciembre. Hay otro fideicomiso reglamentado por Agricultura que habla de las bolsas de harina de 1 kilo y de los fideos que no se sabe, quedó en el limbo, digamos. La primera pregunta es ¿qué pasa con ese otro fideicomiso? Y la segunda pregunta es, si trabajaron tanto desde diciembre hasta ahora en la elaboración técnica de un fideicomiso que ahora pasó a Comercio Interior para el trigo mayorista, para las panaderías, que desaconsejaron en algún momento y que sin embargo se aplica, ¿qué impacto va a tener ese fideicomiso en el precio del pan? Que es algo que nadie sabe, digamos, porque hay muchos cálculos económicos que dicen que el trigo incide 10, 15%, 20% con esta suba de precios en el precio final del pan. Digo, los argentinos le estamos prometiendo que vamos a bajar el precio del pan y la verdad que no queda claro en cuánto. A ver, lo que es nuestra competencia es el trigo. Nuestra competencia es el valor a causa de una guerra extraordinario que ha tenido el trigo. Nosotros nos hacemos cargo de la competencia que es propia de este ministerio. Esas medidas, esos anuncios y la incidencia corre por cuenta del secretario de Comercio Interior, al igual que los 2 fondos privados que administra la Secretaría de Comercio Interior. Buen día, ministro. Cristian Mira, del diario La Nación. 2 preguntas. La industria aceitera había dicho que había propuesto que no se aumentaran los derechos de exportación para los subproductos porque se podía aprovechar el alza que estaban teniendo los precios internacionales. Y ya con eso solo alcanzaba, según ellos, para constituir este fondo. La pregunta es ¿por qué el gobierno decide aún así aumentar, incrementar los derechos de exportación para los subproductos? Y la segunda pregunta, en relación con lo que usted mencionó del trigo, tiene que ver si van a promover una baja en los impuestos de importación de los fertilizantes y si se va a tomar alguna medida para evitar que no haya trabas en la importación de insumos como las empresas habían advertido a raíz de las restricciones cambiarias. Hemos tenido, empiezo por la última, hace 15 días nosotros tuvimos una reunión con CIAFA donde advertíamos ya esta dificultad. Nos reunimos con el presidente del Banco Central, nos comunicamos con la titular de la AFIP y con el ministro de Desarrollo Productivo. Esta semana volvimos a citar al titular de CIAFA, se volvió a reunir esta semana con el titular del Banco Central. Las entidades, se sumaron la Cámara de Exportadores, Ciara. Ayer volví a hablar con el presidente del Banco Central. Está todo dispuesto para que Argentina no tenga ningún problema ni ninguna dificultad en la importación de fertilizantes y de fitosanitarios, y nosotros tenemos una unidad de seguimiento sobre las dificultades diarias del tema. Yo personalmente estoy en contacto con las empresas. Ayer tuvimos un pedido de AFA en concreto sobre una dificultad, trabajamos sobre eso, estamos siguiendo el día a día para no tener ninguna dificultad en lo que hace a la administración. El problema lo tiene la humanidad. Ustedes saben que Brasil tiene problemas muchísimos mayores a lo que tiene nuestro país, porque ya veníamos con un registro de alza y el conflicto bélico lo convierte en un recurso escaso. Por lo tanto, vamos a
es un tema que estamos muy atentos para que este año no tengamos ningún problema con la provisión de insumos. Un dato que quiero decirles, en defensa de los productores, el año pasado, para la misma cantidad de hectáreas sembradas, se necesitaba el equivalente a 4.400 millones de dólares. Este año, para las mismas hectáreas sembradas, para los mismos fertilizantes, necesitamos 5.600 millones de dólares. Es decir, este año, para la misma hectárea sembrada, se necesitan 1.200 millones de dólares aún más. Es decir, estamos ante un problema que para el sistema de la producción global, por eso lo decía al comienzo, este no es un problema de la Argentina, este es el problema más importante que tienen hoy los países productores de cereales y oleaginosos en el planeta. Última pregunta. Bueno, ahí estamos compartiendo una de las conferencias de prensa más esperadas, sin lugar a duda, ¿no? La del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez. Nosotros fuimos anotando algunos de los puntos clave, gracias también a nuestro compañero Robertino Sánchez Flecha, que está en el lugar y nos fue ayudando en esas anotaciones. Empiezo por el final, si se quiere. Descartadas la suba de retenciones, dijo el ministro Domínguez. Me parece que me quedo con esto. Los productores que se queden tranquilos porque vamos a defender la gallina de los huevos de oro de la Argentina. Cada vez que se afectaron las retenciones, dijo recién Domínguez, Argentina cayó en su intención de siembra. Estamos contribuyendo a la seguridad alimentaria. Más allá de eso, de lo que acaba de decir, me quiero quedar con lo que ya estaba previsto, 2% para las retenciones de subproductos y el fondo de trigo distinto al que existía. Un fondo que dijo es temporal o sería temporal. Previsibilidad a productores de trigo para que vuelva a haber cosechas récord. La crisis nos obliga a reforzar la seguridad alimentaria, producir más y de una manera más sustentable. Muchas de las cosas que acaba de decir el ministro en esta conferencia de prensa las dijo hace unos días nada más en la exposición de San Nicolás, en Expo Agro. A los productores estas medidas no los afectará porque tributan ese porcentaje. La medida alcanza a 11 empresas. 8 representan el 98% de las exportaciones. Esto me parece lo fundamental. Y para pasar en limpio, creación de fondo estabilizador temporal, insisto con esto, temporal de trigo argentino, instrumentación y administración, Secretaría de Comercio Interior a cargo de Feletti, suspensión temporal del diferencial del 2% de derechos de exportación de harina de aceite y 33% de derechos de exportación. Me parece que me quedo con eso. ¿Tucu? Sí, la clave lo que está diciendo es buscamos desacoplar el precio interno de los precios internacionales para evitar que la situación escalen los precios dentro del país en un contexto inflacionario que esta semana tuvimos el dato alarmante, porque no se lo puede definir de otra manera, de la inflación en el mes de febrero, que suele ser un mes de inflación baja. O sea, teniendo en cuenta eso, cuando lleguen los números de marzo, donde entre otras cosas vamos a tener 10% aumento de combustible, llegan los aumentos en colegios, medicina, y empezás a sumar, sabes que como mínimo va a ser ese mismo número de febrero y el gobierno está buscando la forma de tratar de apaciguar la situación. Nos metemos ya mismo en lo que sucedió esta semana.